A las 5 de la tarde del día 17 de mayo del año de 1917, Feliciano Tlayazzi y María Juana Pérez reportaron ante el juez del registro civil que en la madrugada del mismo día, su hija nacida el día anterior y sin nombre aún, perdió la vida por lesiones de brujas. Mencionaron que tenía amoratada la cara del lado izquierdo y también los pulmones. El suceso ocurrió en un barrio llamado Tlacatecpa. Podríamos decir que este fue un hecho que podría remontarse a la época prehispánica, tal como lo registró Fray Bernardino de Sahagún en su intento por conservar parte de la cultura mesoamericana. En especial cuando, según sus informantes y ayudantes traductores, se reconocía que las brujas chupaban a los niños principalmente por la noche. En este caso, la niña falleció sin nombre, sin recibir el bautismo y sin tratamiento médico. Casos como este están documentados en diversos archivos del estado de Tlaxcala y de todo el país. Veamos algunos de ellos. Poco después de un año, el 18 de marzo de 1918, Guadalupe de la Fuente y María Nicolasa Romano reportaron ante la autoridad civil el deceso de su hija, María Paula de la Fuente. La causa fue la misma que en el caso anterior, lesiones de bruja, y así justamente quedó asentada en el acta de defunción. En su relato se detalla, al amanecer de ese día, en la noche, fue fallecida una niña de ellos, a la edad de tan solo 1 mes y 20 días. De igual manera, la principal señal del ataque de la bruja fue que había dejado morada la espalda y la nariz de la pequeña. No hubo alguna explicación médica sobre las lesiones presentadas, así como que tampoco lo hubo en el caso anterior. El siguiente mes también se dieron casos de ataque de la bruja que chupaba niños. En un solo día, el día 22 de abril de ese año de 1918, se registraron 2 denuncias más sobre este fenómeno. Las características fueron prácticamente iguales a los 2 casos anteriores. Los padres encontraron a sus hijas sin vida y teniendo días de nacidas. Como consecuencia de la mordida de una bruja, y más casos con las mismas características siguieron sucediendo hasta el año de 1922. De manera más reciente, se ha podido conocer que Tlahuelpuchime fue uno de los nombres que los habitantes de ese espacio del centro de México le dieron a la bruja que se chupaba a los niños de noche mientras duermen. En algunos barrios, la tradición oral también ha registrado los nombres de 2 brujas, por ejemplo, de San Bernardino. Popularmente se dice que las brujas pueden reconocerse porque tienen los pies bien combados. Y también existen lugares bien identificados, donde existen un gran número de brujas y brujas. En este caso, en Santa María Belén, Atzitzimititlán. Yéndonos más atrás en el tiempo, un caso emblemático se registró el día 23 de abril de 1759, cuando Juan Tomás, vecino de San Salvador Sotpatzinco, denunció a María Josefa por haber hechizado a su hija Juana, quien padecía dolores primero en el pecho y posteriormente en el vientre. El conflicto se suscitó porque Juana golpeó al hijo de Josefa y por consiguiente, ésta la amenazó diciéndole que se acordaría de los azotes y le puso entonces la mano en el pecho. Además, María Josefa tenía fama de haber hechizado a otras 2 personas del pueblo, y estas 2 personas se llamaban Salvador Santiago y Juan Esteban. Las autoridades tomaron declaración a Salvador Santiago de 30 años. El testigo afirmó que tenía una amistad ilícita, por decirlo de alguna manera, con María Josefa, y la susodicha pretendía retenerlo, motivo por el cual tuvieron una riña,
Poco después, una noche en que Salvador regresaba de raspar sus magueyes, vio que en medio de la plaza de su pueblo había una fogata. Esto era algo extraño por ser altas horas de la noche y además en época de lluvias. Al acercarse, se percató que lo esperaba María Josefa, quien le pidió continuar con aquel amorío, pero Salvador se negó y señaló que vio una lumbre, una fogata como nunca había visto, porque no pudo reconocer la forma como estas llamas existían. Era de un material que él no conocía. Junto a esas llamas estuvo sentada todo el tiempo María y le estuvo insistiendo acerca de continuar con esta relación. Pero él se negó. Incluso la amenazó de acusarla, ante lo cual ella cesó en su intento y sin embargo dijo que esto se lo pagaría. A los pocos días, a Salvador de Santiago se le hinchó todo el cuerpo y con esta enfermedad duró 5 años. No pudo encontrar remedio alguno. Volviendo al caso inicial, en su defensa, Josefa indicó que no amenazó a Juana María, sino más bien le reclamó y argumentó que su amiga siempre la tachaba de hechicera por todo lo que ocurría y siempre la culpaba. También aceptó que sí, que mantenía una relación con Salvador, pero se alejó de él precisamente porque la denunció como hechicera. También dijo que lo que le ocurrió a Salvador pues fue solamente aire y no pudo ser otra cosa como un hechizo, porque si hubiera sido un hechizo, entonces él habría pasado muy mal y no podría haber tenido hijos como los tuvo. Y además, su naturaleza, su cuerpo se habría visto mermado y no podría trabajar ni tener la fuerza que en ese momento tenía. Este expediente, desafortunadamente, está incompleto y no se le pudo dar seguimiento a este caso. Sin embargo, es un hecho que estos sucesos ocurrieron de alguna manera. Sean ciertos o no, están registrados en los registros y en las bases de datos de aquel entonces, cosa que resulta muy interesante y muy curiosa. Otro caso es el de Joaquín Larraiza, un español radicado en Nativitas, quien en 1778 denunció ni más ni menos que a su esposa Ana María Serrano por intento de envenenamiento. En su alegato indicó que al pedir una taza de chocolate a una moza de nombre Bonifacia Palacio, ésta le dijo que no tomara la bebida, porque su esposa había vertido un líquido que una mujer llamada María de la Luz llevó a su patrona, y esta bebida se la había dado para que su esposo no se enojara porque tomara aguardiente y también para que ella pudiese tener cuantos amoríos quisiera. Bonifacia declara que Ana María mantenía una vida relajada con su amante Manuel Arias, alias Zabaleta, y también con un antiguo amante de su patrona, Manuel, quien quería asesinar a Joaquín Larraiza. También dijo que Ana María bebía demasiado, tanto que muchas veces tenía que ayudarla a acostarse en la cama porque ella simplemente ya no podía. En el proceso de la investigación, María Serrano se presentó a declarar ante el teniente de Nativitas, admitiendo los cargos. Pero su primera declaración fue anulada porque ella estaba totalmente ebria. Entre sus dichos, destaca la afirmación de que la bebida de su esposo se la dio para que se atontara y no tuviera voluntad propia. Ana fue recluida por 2 años en el Colegio de Casadas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles y su esposo entabló demanda contra los amantes, pero los perdonó después de 2 años. Además de las brujas, también existen registros de otros seres muy especiales, sobre todo de la región, los nahuales. Se tiene cierto conocimiento de que existen o de que hay zonas en Tlaxcala en donde hay muchos nahuales también, o bueno, donde se ha registrado la presencia de estos seres que son seres humanos que se transforman en animales. Tenemos, por ejemplo, ya muy cercano a estas fechas,
el 11 de agosto del año 2000, hace 24 años y algunos meses, en la comunidad de Totlalpan, municipio de Tetla de Solidaridad en Tlaxcala, se ejecutó un exorcismo. Un exorcismo en el cual perdieron la vida 7 personas, incluyendo la de un curandero y su cliente. Debido a este acontecimiento, la comunidad vivía un temor porque consideran que el pueblo estaba salado, porque 7 espíritus le quitaron la vida a 7 personas. El personaje central de esta historia se llama José, de tan solo 15 años de edad, quien desde los 13 años veía constantemente a unos espíritus que se transformaban en perros. Primero eran 8 y posteriormente fueron 20 los espíritus que él afirmaba que lo perseguían. En agosto de 1997, un espíritu transformado en perro lo mordió sin rasgarle el pantalón. Su familia, desesperada, decidió acudir con unos curanderos originarios de San Salvador el Verde y que tenían un templo en la comunidad. Estos curanderos, para despojarlo del hechizo, limpiaban al joven con ramas de pirul y usaban chile, ajo, huevo y limón. Al no recobrar la salud, creyeron que estaba poseído por 8 demonios y decidieron ejecutar un ritual especial el día 11 de agosto del año 2000. El lugar, pues, fue el templo, y se usaron para ello 2 cuartos, 2 espacios, 2 habitaciones. En el primero estarían 12 personas para ayudar a sanar al joven a través de rezos, y en el cuarto contiguo se realizaría el ritual con 9 personas. Un día antes de la curación, los espíritus fueron a advertirle a José que su muerte era inminente. En la madrugada, vio a un perro cerca de su cama que le quería desgarrar las entrañas. Ante la desesperación, se refugió con su madre, quien trató de consolarlo sin tener éxito. Desesperado, el joven salió al patio, en donde fue agredido por 2 hombres, los cuales no pudo reconocer, pero sí se percató de otras 15 siluetas situadas enfrente de su casa que le advertían que se arrepentiría. Al detener a uno de sus agresores, el joven vio que tenía unos grandes ojos rojos. Al día siguiente, la familia se dirigió al templo llevando azúcar, carbón, hojas de pirul, incienso molido, limón, huevos de guajolota, un listón de color rojo y un gallo colorado. Ahí se reunieron 21 personas y se dividieron en 2 grupos. Tuvieron muchos contratiempos, pero aún con ello, a las 11:45 de la mañana se inició el exorcismo. El curandero ordenó al padre de José que encendieran el carbón del anafre. Posteriormente pidió al joven que le tendiera la mano para que juntos lucharan contra los espíritus perversos. El curandero colocó el listón rojo en la cabeza, muñecas y tobillos de José. De pronto, a los 10 minutos de haber iniciado el ritual, el curandero se recargó en la pared y se quedó inmóvil. Ante la mirada perpleja de los padres de José, uno de los médiums, Demetrio, se derrumbó sobre el altar. Inmediatamente le siguieron los demás participantes. Fabiola, la secretaria del curandero, también se derrumbó al lado derecho del altar, cerca de un cirio. José fue el siguiente en caer, y los demás integrantes del grupo fueron cayendo al suelo uno a uno. De manera inexplicable, todos los que cayeron perdieron la vida en ese momento. Los padres del joven intentaron bañar a las víctimas con el bálsamo que se encontraba en una vaporera y así lograr la recuperación de ellos, pero no lograron su objetivo, se desmayaron. Simultáneamente, en el primer cuarto se les apareció una mujer desconocida, una mujer vestida de negro, a esas 12 personas que se encontraban rezando. Se acercó al grupo e hizo señas de cerrar un círculo ante la puerta donde estaban curando a José. Al pasar hora y media, una de las personas que oraban decidió asomarse al cuarto donde se efectuaba la curación y, al percatarse de la tragedia, decidió avisar a las autoridades. Durante la inspección que efectuó la policía en el templo, encontraron una cruz de madera, veladoras, diversas medicinas, manojos de hierbas
piedras de alumbre, un molcajete con copal, ajos, limones, una gallina negra muerta, vasos de plástico, huevos de guajolota, 3 cuchillos, tijeras y una muñeca. Los padres del joven sobrevivieron y los médicos dictaminaron que el desastre fue provocado por una intoxicación por monóxido de carbono. No había otra explicación que dar ante lo misterioso, lo imposible y lo desconocido. Sin embargo, el templo es bastante amplio y es difícil de creer que todas las personas participantes en ese ritual fueran incapaces de alejarse ante el humo que desprendía todo lo efectuado en ese ritual. Actualmente, a los Chiquiname, que son pequeños mamíferos nocturnos de la familia de los felinos, se les atribuye ser nahuales que chupan a la gente. El nahual tenía la habilidad de transformarse en un burro o en un perro de manera más común mediante un misterioso conjuro verbal. El fin de la transformación consistía en poder meterse a los corrales y robar animales, o incluso, se menciona, asaltar a gente que volvía de noche a sus casas. Los relatos que narran encuentros con nahuales coinciden en un método para detenerlos. Esto es, trazando una cruz en la tierra con un cuchillo. Luego este se entierra en medio de la cruz. El nahual adquiría entonces su forma humana y ya no podía moverse. Nahuales, brujas y brujos son, por lo general, gente reconocida por sus vecinos con una vida normal, pero que tiene un estigma social de poseer estas malas artes de transformarse en animales. Durante el periodo virreinal en Tlaxcala, a los nahuales se les consideró hechiceros capaces de transformarse en animales y producir enfermedades a sus víctimas, a diferencia de la creencia del presente que materializa su presencia en aquel momento histórico. Solo se aparecían en los sueños. El 2 de agosto del año de 1701 se presentaron en el cabildo de la ciudad de Tlaxcala los indígenas Diego Felipe y Juan Domingo, vecinos de Chautempan, para denunciar a Francisco Martín de hechicería. En sus declaraciones, Diego Felipe señaló que estuvo enfermo padeciendo alucinaciones por mucho tiempo, y durante estas alucinaciones veía a Francisco Martín, a veces en forma de chivo y otras veces en forma de toro. Incluso afirmó que tenía los pies y las manos lanudas. También dijo que el hechicero fue una noche a espantar a su mujer, a quien en una ocasión le mencionó que le tenía que dar a su hijo y que se lo iba a comer porque era suyo, hiciera lo que hiciera. En la documentación con respecto a este caso también se testifica que en una ocasión Diego Felipe se encontró por casualidad con Francisco Martín en Chautempan, y al comentarle sus padecimientos, el hechicero le aclaró que la enfermedad que sufría era porque había hablado mal de él. También dijo que el brujo lo amenazó con mandar su alma a los infiernos si algún día se atrevía a denunciarlo. De forma paradójica, después de esas palabras, Diego Felipe, según su propio testimonio, se alivió. Por su parte, Juan Domingo declaró que cuando asumió el cargo de topil junto con Francisco Martín, este le decía que pronto se daría cuenta de quién era en realidad. A esto, agregó que en un temazcal público coincidió con Francisco Martín y este le dio una nalgada. A partir de entonces, empezó a sentir un hormigueo en la pierna. Pero no solamente este daño le causó. Dice que incluso llegó a abusar de él de manera carnal. No se sabe si fue realmente un hecho, es decir, del declarante lo manifieste como un hecho, o fue solamente un sueño, porque no lo precisó en el documento. Ante estos acontecimientos, las autoridades efectuaron diversas investigaciones, y la prueba que motivó a encarcelar al hechicero Francisco Martín fue la de Antonio Díaz, quien era cura de la parroquia de Santa Ana. El clérigo, en sus testimonios, afirmaba haber encontrado en la puerta de la casa de Francisco Martín una jícara verde, hilo de lana de diferentes colores, cantaritos, una ollita,
algodón, un malacate, una cinta, tortillas y una gallina negra. El sacerdote y el fiscal destruyeron todos aquellos objetos. Además, interrogaron a Francisco Martín, quien respondió que con todas aquellas cosas había curado a Tomasa María, quien era vecina del mismo pueblo. Por su parte, Tomasa María declaró que estuvo enferma y que en efecto Francisco Martín la curó con una jícara verde, con hilo de diferentes colores, con cantaritos, con una cinta de hilo, etc., incluyendo la gallina negra y las tortillas. Dijo que con ello las ahumó y le dijo Francisco Martín que si con todo el corazón lo pedía, se curaría. Las declaraciones de Tomasa María fueron suficientes para que Francisco Martín recibiera como castigo 12 azotes y estuviera preso en la cárcel de Chautempan. Brujas y nahuales, aliados del diablo, aún se manifiestan en el espacio de vida tlaxcalteca. Muchos de sus habitantes dicen verlos todavía, los consideran reales, además los reconocen como personas que son de la comunidad. Todo lo anterior se encuentra en los archivos, principalmente en el Archivo General de la Nación en México y en los archivos de las diferentes comunidades, pueblos, etc. En este caso, del estado de Tlaxcala. Finalmente, ustedes tienen la última palabra respecto a este tema tan interesante: brujas, brujos y nahuales en el estado de Tlaxcala. Tlazocamatimic. Muchas gracias y hasta pronto.